¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata el día? Como les comenté en el video anterior, estamos en cuarentena. ¿Y qué se puede hacer cuando uno está en cuarentena? Así es, hacer más videos. Y hoy hablaremos sobre una gran pandemia que arrasó con Europa y Asia hace aproximadamente unos 700 años. ¿Cuál es esa? ¿Qué pandemia estamos hablando? Así es, la peste negra. El origen de esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Yersina pestis, que causa la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. La peste es una enfermedad originaria en los roedores. Así es, está en las ratitas. Y estas ratas no están solas, están acompañadas de pulgas y piojos. Estas pulgas y piojos que picaron a estas ratas que estaban infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad al ser humano. Como leemos, todo indica que la peste tuvo su origen en algún lugar de la antigua China. En esos tiempos, los mongoles eran quienes dominaban el país ya que lo habían conquistado. Y para complicar las cosas, en el año 1300 hubo una pequeña era del hielo. ¿Y qué puede pasar cuando hace frío? Así es, las ratitas empezaron a salir de sus madrigueras y empezaron a buscar zonas más pobladas, como ciudades y casas. Sus propias casas, los ciudadanos se infectaron por las picaduras de las pulgas. ¿Y por qué esta enfermedad se extiende a muchas más naciones? Porque justo el imperio mongol dominaba la ruta de la seda, una importante vía de comercio entre Asia y Europa. Sabemos, por los historiadores, que la antigua ciudad de Cafa, a orillas del Mar Negro, en la actual Crimea, estuvo asediada por los mongoles de la Horda de Oro. Esta estaba dirigida por Jani Bek. Los mongoles estuvieron asediando mucho la ciudad, pero esta no caía. Además, los soldados mongoles caían enfermos por la peste que traían. Esto hizo que Jani Bek perdiera muchísimos hombres. ¿Pero qué hizo? ¿Se fue de Cafa? No, un mongol jamás se rinde. Hizo que sus hombres pusieran los cadáveres en catapultas y los lanzó hacia la ciudad. ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó que muchos habitantes de Cafa enfermaran con la peste. Muchos no eran de ahí, la mayoría eran comerciantes genoveses, ya que la ciudad era un enclave genovés. Muchos habitantes, por el terror que estaba pasando, se fueron rápidamente en barco. No sabían era que ya llevaban la enfermedad con ellos. Esos barcos pasaron por Constantinopla, Alejandría y terminaron en Italia. De esa forma, Italia se convirtió en el primer gran foco infeccioso de Europa occidental. ¡Wow! Y pensar que hoy en día China y Italia sufren con el COVID-19. Regresando a lo nuestro, aquellos marineros genoveses quisieron regresar a sus casas, pero los rumores sobre una peste ya se había extendido y los recibieron lanzándoles flechas de fuego. ¿Y qué hicieron entonces? Los barcos se fueron y empezaron a atracar en puertos de Francia y de Cataluña. De esa forma, empezaron a propagar más la enfermedad. Justo en ese año, 1347, el rey Luis I de Hungría le declaró la guerra al reino de Nápoles, gobernada por Juana I de Anjou. La reina estaba casada con el hermano del rey húngaro, Andrés, que fue asesinado no se sabe por quién. Pero bueno, la campaña militar de Luis fue un fiasco, un fracaso total, y sus tropas tuvieron que volver a Hungría, pero muchos de sus hombres se contagiaron con la peste. Ya en 1348, la peste ya se había extendido por Italia, parte del Reino de Francia, la Corona de Aragón y Grecia. Al año siguiente afectó a Castilla, Inglaterra, Alemania y a Europa del Este. ¿Y qué pasó con nuestros amigos los vikingos? Al parecer, el clima frío que ahí había en Escandinavia no era propicio para las pulgas. De esa manera, no se contagió mucha gente. ¿Y cuáles eran los síntomas de esta peste negra? Bueno, como leemos en los historiadores, eran fiebres muy altas, escalofríos, náuseas, tos con sangre, demasiada sed, sangrado por cualquier orificio del cuerpo y apariciones de bubones negros en la piel, muy dolorosos. Estos bubones son inflamaciones de los nódulos linfáticos y cuando se rompían supuraban un líquido con un olor muy asqueroso. Es por eso
que se le llamaría peste negra. La mortalidad era de un 80%. La gente moría a los 5 días de manifestar los síntomas. En esos años, la medicina en la Edad Media no estaba muy desarrollada, que digamos, pero sí había médicos y hospitales. Un gran ejemplo es Gentile da Filigno, la Universidad de Bolonia, que era la más prestigiosa de la época. Pero muchas de esas escuelas eran administradas por órdenes religiosas. En la Universidad de París, en la Sorbona, le echaron la culpa a una alineación planetaria, y el médico hispano Alfonso de Córdoba dijo que podría haberse debido a un terremoto que había pasado en Italia. Este terremoto habría creado una grieta en la Tierra, de la que emanaron gases del infierno. En conclusión, no era una buena opción enfermarse en la Edad Media. ¿Y cómo se detuvo a la peste negra? Se probaron muchísimas medicinas tradicionales. Entonces, muchos médicos de Europa llegaron a la conclusión de que una persona infectada podría tardar como máximo 39 días sin manifestar los primeros síntomas. Y claro, no podemos dejar a esa gente que aparentemente está sana por ahí en las calles. De repente tienen el virus y están contagiando gente. Por eso, las autoridades de muchas ciudades europeas crearon una nueva medida, que la gente que venía en barco de otros lugares del mundo, a partir de ahora estarían un mínimo de 40 días esperando para poder desembarcar. Y eso se le llamó, adivinen, así es, se le llamó cuarentena. Además, empezaron a quemar a los muertos y sus ropas. También empezaron a usar máscaras, las cuales son muy famosas, las que tienen forma de pico, que por dentro tenían plantas y cosas aromáticas para poder desinfectar el aire podrido. Pero se inventaron ya en 1630. Finalmente, solo sobrevivieron los más fuertes, los inmunes, y ellos pasaron su inmunidad a su descendencia. De esa forma, sus hijos nacían inmunes a la peste. ¿Cuánta gente murió? Bueno, es difícil saber la cifra exacta, pero se estima que en Europa más o menos unos 30 millones de personas perdieron la vida, de unos 80 millones que se estima que vivieron en ese tiempo. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta peste negra? El Renacimiento es una época de grandes descubrimientos geográficos y científicos, una época que quería evitar a toda costa una nueva peste negra. Y bueno amigos, eso es todo sobre la peste negra. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si es así, me apoyarían mucho con un gran like y suscribiéndose a mi canal, y así poder crecer juntos poco a poco. Los veo muy pronto. Un gran abrazo. Hasta luego.